Mantente en contacto con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales @conelconsumidor en Instagram, Facebook y Twitter. Hoy en Consuma Salud te enseñaremos cómo seleccionar y conservar el berro. Antes debes saber que existen 4 tipos de este alimento: berro de agua o berro de fuente. Este es el más nutritivo: berro cocleaceae, berro de invierno y berro más tuerzo, que es el más común. Al comprarlos debes tener en cuenta que no estén mareados ni amarillentos, deben estar tiesos y de un color verde brillante. Una textura babosa en las hojas o tallos indica que el berro está comenzando a echarse a perder. Aunque se suelen vender en bolsas ya lavados, es aconsejable lavarlos de nuevo antes de ingerirlos. Lo ideal es consumirlos enseguida porque solo aguantan 2 o 3 días en la nevera, pero se pueden conservar en la misma bolsa en la que vienen, siempre y cuando los examines y quites las hojas marchitas o decoloradas. Otra forma de conservar el berro es poniéndolo en un recipiente con agua. Aunque las hojas se mantienen mejor cuando están secas, los tallos permanecen firmes si se dejan en agua cuando se almacenan. Si eliges conservar el berro en agua, sumerge solo los tallos en esta, con las hojas suavemente cubiertas por una bolsa de plástico. Reemplaza el agua diariamente o si esta comienza a adquirir color. En cuanto a sus propiedades y beneficios, el berro está recomendado para diabéticos por su capacidad equilibrante de azúcar en la sangre, también en casos de problemas renales, problemas digestivos, problemas de anemia y bocio, y por su vitamina E es uno de los grandes antioxidantes aliados contra el cáncer. Está contraindicado para la gastritis. Hoy, en Consuma Salud, aprendiste cómo seleccionar y conservar el berro. Señores, de regreso estamos con el consumidor y yo tengo que aguantar mucho aquí. Junior, un saludo a tu madre que debe estar viendo el programa.
Antonio Cruz Roja nos acompaña, él es el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Don Antonio, un gran placer, feliz año. Gracias, y igual, bueno poder compartir igual con para usted. ti, extensivo esta felicitación para tu madre, sí. Teresita, Pablo y tu padre también, que somos amigos. Y tú que vienes, tú eres más joven que yo, ¿eh? Un poquito, no mucho. Creo que nuestra... yo recuerdo cuando yo venía al programa que tú estabas... Usted y yo tenemos el mismo pediatra. Vamos al aire. Esta fue buena. Don Antonio, cuénteme, el 2016, dentro de del sector comercio, ¿cómo fue? Si usted tiene que pasar una radiografía, decir qué fue el 2016, ¿cómo le fue al comercio en esta área, en este año? Mira, independientemente de que han habido varias declaraciones, muchas evaluaciones, algunos han dicho que fue totalmente positivo, otros han dicho que fue totalmente negativo. Yo hago un híbrido y yo digo, hay que hacer una investigación o un análisis por sectores. Por ejemplo, el sector consumidor no le fue muy bien, eso hay que estar claro. El sector comercio en muchas áreas creció y nosotros tenemos datos oficiales, que es el Banco Central, que habla de lo que es el crecimiento económico, y el comercio ha mantenido una especie de crecimiento de un 9% sí. en la mayoría de los casos. No quisiera dejarlo avanzar mucho porque usted hablaba del consumidor, que no le fue muy bien. Este programa se llama Con el Consumidor. Perfecto. Entonces me gustaría que usted me explicara por qué el consumidor en el 2016 no le fue bien. Bueno, tú estás viendo un resultado ahí donde se habla de que la canasta básica ha subido, sobre todo el quintil de la canasta ha subido en un 4%. El quintil 1, ¿no? El 1, sí. Pero yo pienso que aunque los datos son oficiales del Banco Central, son conservadores. Y yo diría que pudo haber subido más, o quizá algún número se quedó, porque tú tienes que relacionarlo con el índice de inflación. Y sobre todo, el índice de inflación está determinado por los productos que han mantenido precios estables y los productos que han subido. Hay muchos productos que han subido. No obstante, yo he venido diciendo siempre del problema de las subastas que se presentan en la Junta Agroempresarial Dominicana, a través de la bolsa agroempresarial, que encarecen los costos de los productos. Tú viste ahí la relación de precios que estuvieron revisando los mercados, viste la cebolla en el mercado de Villa Consuelo a 50 pesos, mientras en el supermercado está a 38. Es una manera de decir que hay un proceso de intermediación más grande para llegar al mercado que para llegar al supermercado. Sí. No obstante, a quien afecta directamente es al consumidor. No obstante, yo soy coherente en las cosas que digo, y lo que estoy hablando es por los datos estadísticos que nosotros manejamos. ¿En qué sentido? En el año 2012 se hizo una reforma tributaria que se llamó Reforma Tributaria 4x1. Eso fue una reforma gradual cada año. Lo que tú viste que en el año 2013 empezó a grabar, ¿no? Artículos que... se grabaron más de 150 artículos que no estaban en la canasta, no estaban en el universo de productos grabados. Sí. Eso fue... El chocolate, los derivados del café, el aceite, los azúcares, o sea que fue directamente al consumidor final. Eso trajo como consecuencia que en el año 2013 se perdiera un 8% del poder adquisitivo de la gente. ¿Por qué? Para que la gente lo entienda de una vez, se congelaron los salarios. Al congelar los salarios, ¿de dónde te lo están quitando? Así es. Ese 8% de tu salario. O sea, si a ti te suben, aplican impuestos a algo que tú comprabas anteriormente sin impuestos y no te aumentan, obviamente eso te va a afectar directamente. Te va a afectar directamente. Y entonces, la misma proporción que lo aumentaron te afecta a tu bolsillo. Exacto. En el año 2014 subió un 3% más. Ya tenemos un 11% de acumulo que se le ha ido quitando al consumidor final. En el año 2015 subió un 2% más. Ahí ya tenemos un 13% acumulado. Sí. Y en el año 2016 subió otro 3%. Entonces eso equivale a un 16%. Me refiero en lo que fue esa reforma. Pero esa reforma también previó que los productos que estaban en un 16 fueron elevados a un 18. Así es. Lo que te dice a ti que
es un 18% de proporcionalidad que ha perdido el consumidor final, que indiscutiblemente tiene que reflejarse ¿dónde? En los bolsillos. En los bolsillos de los consumidores y sobre todo en la canasta básica. Pero tú tienes una dicotomía o diríamos una relación inversamente proporcional relacionado con lo que es los sectores productivos y los sectores productivos que generan riqueza y los sectores productivos que generan. O sea, ¿dónde va eso? Que también repercute directamente en la canasta. Sí, ¿En qué sentido? Tú tienes el sector de las pymes, que es el sector de las grandes empresas que tienen todas las facilidades, tienen todo el tecnicismo y cuentan con todos los créditos y facilidades que te generan el 67% del Producto Interno Bruto. Pero lo que te genera es un 20% de empleo. Entonces, las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad que sí? Sí, perfecto. Sí. Exacto. Sí. No, nada más las pymes. Sí. O sea, entonces, pero tú, dentro de las pymes, tú tienes las pequeñas. Las pequeñas te generan un 22.5% del Producto Interno Bruto y te generan un 30% de empleo. Sí. Pero tú tienes las informales, sí, las micro, sí, y las informales que te generan un 10.5% del Producto Interno Bruto, pero te generan el 50% de los empleos. Estamos hablando que en el sector informal, disculpe que le interrumpa, el sector informal y el micro representa el 50% del mercado laboral del país. Pero claro, pero si tú es muy alto, tú le sumas el 30% de la pequeña y mediana, sí, es un 80%, claro, un 80%, sí, que el 80% de los empleos son generados por la pequeña y mediana empresa y las micro y las informales. Sí. O sea, lo que te dice a ti que los empleos son de calidad o no tienen calidad. Sí. No tienen calidad. Por eso tú tienes, y hay una relación directamente proporcional cuando dice el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, que más del 60% de los empleados públicos y privados están por debajo de 15,000 pesos mensuales. Lo que te dice a ti que la gran mayoría no tiene acceso a alcanzar a cubrir ni siquiera la canasta básica familiar, la más pequeña, sí, que estamos hablando de 16,500 pesos, la que menos cuesta. Sí. O sea, no la cubre. Pero eso estamos hablando de la canasta, de lo que tú consumes en materia de consumo. Sí. Pero cuando tú a eso le agregas los gastos colaterales que se presentan, sí, que muchas veces no están y que se llaman imprevistos, sí, imagínate tú a cuánto eso se dispara. Es una manera de decirte, ¿quién está cargando al final con esa diferencia de salario relacionado con la canasta? Es justamente el colmado, el mini market, el supermercado, el almacén y la surtidora, que es quien está dando crédito sin garantía y sin saber cuándo lo vas a poder cobrar. Pero entrando en la parte, en ese detalle que usted hablaba, ¿no?, detallándome cada uno de los sectores, hay un 20% que nos queda, que es ya el poder adquisitivo más grande, las grandes empresas. Las grandes empresas. La generación de empleo, entonces, de estas grandes empresas, en comparación con las demás, es pírrica. ¿Pírrica? O sea, pero mira, tengo que decirte esto. Son grandes, pero sí, no generan tantos empleos de calidad, ¿no? Exacto. Muy bien, podríamos decir que ese 20% son empleos de calidad, podríamos decir. Sí. Pero de un 20 frente a un 80, eso es una aguja en un pajar. Entonces, mira, tenemos que decir que el año 2016 tiene muchas cosas positivas. Sobre todo en el año 2015 para el 2016, el presidente de la República creó el decreto 23715, que es para lo que es la iniciativa para la productividad y la competitividad nacional, dirigida justamente a las pymes, con el objetivo de hacer una mezcla o de darle participación a ese sector de alto movimiento económico, sí, una relación con el Estado. Pero también más adelante, en el mismo año 2015, se crea el decreto 370-15 que crea la iniciativa para la micro y pequeña. Ya, o sea,
prácticamente el gobierno dividió en dos ambas cosas, tomando en consideración lo que fue la sugerencia o los análisis, los estudios que hicieron en 18 países, la corporación alemana y la CEPAL. Le hicieron esa recomendación al Estado y de ahí se creó eso. Hay buenas intenciones, hay mucho interés de que los sectores económicos que generan riqueza y que generan empleo crezcan. De ahí hay que pasar, aparte de eso, el mismo gobierno, porque son iniciativas que podemos decir que son prioridades. Se creó dentro de ese proceso lo que es la ventanilla única, se creó lo que es la formalización de las empresas. El Estado ha estado haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Que el sector comercial y parte de las pymes no han entendido el proceso y aparentemente hace falta como una especie de elaboración de un programa estratégico, de modo que se cree una percepción donde cada quien tiene que poner su parte. Por ejemplo, tú tienes este programa, pero tú tienes que poner tu parte para que la gente te facture. Si tú no pones tu parte, si la gente no ve que tú haces una buena producción, o mejor dicho, los colocadores de publicidad no te van a colocar publicidad. Claro. Entonces, muy bueno. El presidente tiene muy buena iniciativa, tiene mucho interés de que se corrija los empleos de calidad, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es entender, interpretar el mensaje que está mandando el presidente. Por ejemplo, en el caso nuestro como CONACER, nosotros hemos hecho un trabajo como ONG. Aquí la gran mayoría de las instituciones que se llaman federaciones, asociaciones, juntas de vecinos, son todas correspondientes a un mismo grupo, que pertenecen al grupo de las ONG, que la maneja la ley 122-05 y su reglamento 40-08. Pero la mayoría están manejándose como SRL. Cuando caen a manejarse como SRL, caen en hacer operaciones y actividades como SRL que caen dentro de las mismas actividades de una micro, pequeña, formal o informal. Y por tal tienen que pagar impuestos, tienen que hacer todo el proceso. Pero muchas no conocen eso. Entonces tú tienes que elaborar, y nosotros ahora que pertenecemos al Consejo Consultivo de la Micro, Pequeña y Mediana, estamos sugiriendo al presidente de ese consejo, al licenciado Gustavo Montalvo, que debemos elaborar un proceso de trabajo de modo que los entendamos, porque de la única manera que el Estado se puede expandir es que el Estado ayude a que los actores que reciben el servicio eleven su nivel de capacidad. Por ejemplo, tú tienes en el presupuesto general de la Nación actualmente unos 1.800 millones de pesos que son de donaciones. Que son donaciones que va a recibir el Estado por concepto de otras ONG, porque el país es una ONG. Entonces los otros países son ONG también. Entonces le van a entregar al Estado 1.800 millones de pesos. Pero si las ONG que están en el sector no aprovechan, no hacen su trabajo, no presentan un proyecto viable para ayudar sus adeptos, los adeptos son los socios. Por ejemplo, tú tienes una clasificación de los socios de las ONG. Las ONG están clasificadas en diferentes grupos. Tú tienes una ONG que pertenece al sector salud, tú tienes una ONG que pertenece a consumidores, tú tienes una ONG que pertenece al sector agrícola, tú tienes una ONG que pertenece al sector de servicios, al sector de profesionales. Entonces, si cada una de esas ONG hace su trabajo para que sus miembros entiendan la realidad de la importancia, porque la ONG es una gestora. La ONG es una gestora, debe ser educadora, defensora y representativa de los miembros que corresponden a esa entidad, para que ellos aprovechen. Por ejemplo, tú tienes un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que tiene casi 8.000 ONG que están ahí, pero cuando tú te vas y haces una revisión de la distribución de esos 1.800 millones de pesos que vienen, no pasan de 20 a las que tienen los recursos. Entonces, por eso tú no encuentras... Por eso tú encuentras que hay crecimiento, pero no hay desarrollo. Tenemos que hacer una pausa, don Antonio. Cuando regresemos yo quiero que hablemos de una parte importante. Está la parte de usted habla de ese apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos de apoyo, ¿se refiere a apoyo económico
o también está relacionado al apoyo, porque muchas veces la gente entiende que bueno, que solamente necesitamos los recursos, pero no necesariamente porque tú tienes recursos, tus empresas van a ser exitosas. También necesita capacitación, también necesita un personal que tenga nivel, necesita también un manejo del negocio. Entonces me gustaría que habláramos de esa parte, de esa preparación, no la parte económica, pues la parte económica es importante, pero muchas empresas quiebran teniendo dinero. Claro. Así es que tenemos que hablar de eso cuando regresemos a la pausa. No se vaya. ¿Verdad? Que es un estudio que se hace para determinar la fortaleza, oportunidades, debilidades, mira, amenazas. Si tú tienes no necesariamente va a salir las debilidades de falta de recursos. No es falta de recursos porque el emprendedor busca el recurso. El problema del emprendedor, y tú no sabes cuál es uno de los primeros factores, de los 6 factores principales que no permiten el desarrollo de la pyme. Número 1, la falta de administración. Eso es que si no, la falta de llevar contabilidad organizada, no tienen los conocimientos, la falta de nivel de crédito por la falta de garantía. Tú tienes una ley que está cursando, que es una buena idea también en el Congreso, que es la ley de garantía mobiliaria. ¿Qué pasa con la garantía mobiliaria? Si tú tienes el sector de la micro, pequeña y mediana empresa que no tiene garantía inmobiliaria, tú tienes que crear una ley de garantía mobiliaria, porque es un asunto sencillo. Si tú te pones y revisas la colocación de los préstamos en el mercado nacional, tú te vas a encontrar... Que todos tienen garantía. Sí, pero mira cómo. La mayoría, por ejemplo, tú te encuentras con una pyme que tiene el 77% en garantía mobiliaria, en equipo de transporte, equipo de oficina, maquinaria, etcétera. Pero tiene ese 23% que te queda en garantía solidaria, en garantía hipotecaria, que es inmobiliaria. Entonces, el Estado, el sector privado lo que hace es que te preste en base a ese 23%. Entonces, con la ley de garantía inmobiliaria, desde luego, creando los procedimientos, los recursos, que se establezcan normas de sanciones, que tú no puedes ocultar lo que son tus muebles, para que tú mañana no digas, bueno, hice un compromiso de 1.000 millones de pesos y yo nada más reporté que tenía 2.000 millones en inmuebles, teniendo 3. No, tiene que haber un inventario de lo que tú tienes. Pero un inventario, no inventario que tú me lo des, sino que sea un inventario notarizado. Pero estamos hablando del dinero. Y esa es la parte que vamos a decir, que damos por sentado de que estamos... Vamos a suponer que lo tenemos el dinero. Pero entonces, ¿cómo la preparación de esta gente? O sea, ¿cómo lo hacemos? Porque capacitación, capacitación es uno de los 6 ejes. Miren, yo seguro que hay mucha gente que me está viendo, nos está viendo en este momento y dice, yo vivo esas experiencias, o sea, yo tengo un dinerito que me gané en algo, que vendí algo o que puedo conseguir, el banco me llamó y me ofertó tanto que puedo, pero ¿en qué me meto? Claro. Entonces, ¿cómo? ¿En qué me meto? Que yo pueda preservar mis recursos, que yo pueda generar empleo, que yo pueda asegurar mi vida, o asegurar la vida de mi familia y que no lo pierda. Claro. Entonces, retomando el trabajo que se tiene que hacer, y no hay que invertir demasiado. Lo que hay que hacer es irnos justamente a la debilidad. ¿Dónde que está la debilidad? ¿Cuál es la debilidad del sector de CONACER? De lo que usted, ese sector. Yo sé que usted siempre maneja las estadísticas del Consejo del CONACER. Háblame, ¿cuál es la debilidad de ese sector? Pero ya te di alguna. Número 1, falta de garantía inmobiliaria. Sí, Número 2, falta de capacitación. Número 2, debilidad institucional. Número 4, falta de conocimiento legal. Y número 5, la falta de acceso a mercado. O sea, que tú produzcas y tenga mercado para tu vender. Y tenga quien vendérselo. Y otra, desconocimiento en su gran mayoría de poder accesar a los mercados internacionales. O sea, eso es desconocimiento. O sea, esas 6 partes que tú tienes ahí son debilidades. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística, en los momentos actuales, 457,000 establecimientos comerciales que están divididos entre micro, pequeños y medianos empresarios, que tú lo tienes ahí. Tú lo que tienes que coger es hacer gestiones
para tú conseguir recursos, para dedicarle recursos a esos 6 factores débiles que hay, sí, para que tú fortalezcas lo que tienes, sí, y que eso sirva de ejemplo para lo que puedan surgir. Pero tú no puedes venir, sí, a crear, bueno, yo estoy creando un centro PYME para estudiantes, perfecto, no es malo, sí, pero ese estudiante que es un emprendedor todavía no tiene ni siquiera el mecanismo de cómo él va a producir en caso de que él logre obtener un dinerito. 2017 de don Antonio. Bueno, quedan pocos minutos, pero le gustaría, ¿cuál es la percepción? Quedan tareas pendientes. ¿Qué hay para el 2017? Bueno, nosotros esperamos que los decretos que se han puesto en marcha, yo hablo como representante del sector de PYME, micro, sí, pequeño y mediano, que esos decretos, que pongamos en marcha y hagamos una agenda de trabajo para darle desarrollo a esos proyectos. Es decir, me refiero al decreto, sí, al decreto 23715, sí, que crea el Ministerio de las Pymes, el Consejo de las Pymes, sí, y el decreto 37015, que crea el Ministerio, el Consejo de las Micro, Pequeñas y Medianas, sí, y el decreto 16413, que tiene que ver con la reformulación de la ley de compras y contrataciones. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que luchar. El Estado tiene la responsabilidad para que las micro, pequeñas y medianas crezcan, porque si el Estado destina, de acuerdo a la ley 488-08, que establece que el 20% de los recursos que el Estado emita deben ser comprados a la micro, pequeña y mediana empresa como compra. Sí. Cuando esas empresas le venden, debe pagársele a tiempo, sí, porque si no se le paga a tiempo, se están hundiendo. Entonces tú tienes un impuesto interno ahí, sí, que te está cerrando un negocio, sí, porque tú no has pagado, pero no has hecho una clasificación de cuáles de esas empresas que no han pagado están en manos del Estado, que el dinero lo tiene el Estado y no ella. Entonces no le pueden pagar, ni pueden pagar sus impuestos, ni le pueden pagar al banco, ni pueden pagar intereses a nadie porque tienen su dinero congelado. Es difícil. Yo conozco de mucha gente que decide hasta no trabajarle al gobierno. Pero claro. Estado. ¿Por qué? Por el tema de los pagos. Muchas veces, y no es ahora, desde siempre he escuchado ese tema de que los pagos siempre se han retrasado. Pero está el tema de la organización de las pymes también. Muchas veces las pymes no tienen esa, como usted bien decía, de las debilidades, esa organización para poder crear un producto, ¿no?, o una oferta que sea apetecible o que sea competitiva en comparación con otras empresas en lo que se refiere a concursos en el Estado, claro, en participación en el Estado. Entonces esa parte es importante. Entonces yo creo que es un conjunto de muchas cosas que hay que realizar. Un asunto sencillo, sí, que te voy a aclarar. Por ejemplo, ya con la iniciativa de la micro pequeña, decreto 370. 30 segundos, Antonio. Sí. Sí. Con esa iniciativa, con esas tres iniciativas de los 3 decretos que ya yo hablé, sí, el Estado tiene identificado quiénes son, a quién es que tiene que estudiar, cuántas organizaciones hay. Cuando tú tienes por ejemplo, una organización que se llama San Pedro, vamos a decir CONACER, sí, tú tienes un CONACER, tiene una idea, tiene un grupo de personas que han llegado con una idea, con el interés de desarrollarse de manera conjunta, sí, apóyala. Pero tú tienes, ¿cuántas juntas de vecinos hay? Claro. Y cuántas juntas de vecinos trabajan justamente para ayudarse mutuamente. Yo me imagino que donde tú vives, sí, hay una junta de vecinos, y tú vives que si el Estado, que donde ustedes viven, está mejor que cualquier parque que maneje el Estado. Sí. ¿Con los recursos de quién? De los mismos moradores que viven ahí. Así eso te dice a ti que hay una idea. Sí. Entonces, vamos a destinar... Además que no solamente una idea, que son los que conocen el problema. Que son los que viven ahí. Que viven ahí. Entonces, sí, si tú haces así y le das carácter a eso, y tú dices, tenemos 15.000 ONG. Sí. O sea, 7.800 que están registradas, sí, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahora, ¿qué está haciendo el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo? Está trabajando para que las pymes crezcan, para que las ONG crezcan. Sí. Las ONG son la base del crecimiento de las pymes. Si las pymes no tienen un enlace con las ONG, y yo te pregunto a ti, porque lo primero que tú creas una agrupación en base a una ley sin fines de lucro. Sí. Pero después, ¿quiénes son los actores? Lucrativo. Entonces, ¿cómo se mantiene el sector? Si los que están en las ONG no generan, no producen, sí, no trabajan, tienen que generar hasta impuestos para mantener el Estado. Don Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos muchísimo el hecho de que esté con nosotros y que haya trata de ser menos incisivo conmigo porque me metiste para lo hondo. Yo estoy tranquilo aquí.
Yo hasta me tomé una pastilla de calma, un relajatex me tomé yo hoy. Don Antonio, gran placer. Siempre Esta es mi casa. Esta es mi casa. Usted sabe que usted viene cuando usted quiera. Claro. Hasta cuando yo no estoy aquí. Señores, gracias por su atención. Pasen excelente resto del día. Bye bye.